Bienvenidos al repaso de la lección Escuela Sabática de Jóvenes de la Iglesia Central de Cuautla. A continuación vamos a repasar nuestra lección y para esto antes quiero presentar a las personas que van a estar conmigo, Ana y Saúl, que ellos van a estar conmigo apoyando en el repaso de esta lección. Pero antes de comenzar todo esto, quiero pedir que inclinen sus rostros y vamos a hacer una oración para iniciar. Querido Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos has permitido estar con cada uno de nosotros. Señor, ahora que vamos a comenzar el repaso de la lección, te pido que seas con las personas que están del otro lado de la pantalla, tú las cuides y las bendigas en cada situación de su vida. Esperamos que este mensaje sea para agrado de cada uno de ellos y que la palabra que aquí está escrita, Señor, sea para beneficio espiritual de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La muerte de Cristo y la ley, el título de nuestra lección de esta semana. Como introducción, el concepto de esta lección es la siguiente. La muerte de Jesús no destruyó la ley, sino que pagó la penalidad por el pecado, poniéndonos en una nueva relación con Dios y con su ley. Para ti, Ana, en resumen de lo que acabo de leer, para ti, ¿cuál sería el concepto ya definitivo de esto? Bueno, en que la muerte de Cristo lo que hizo fue marcar el plan de salvación que Dios tenía hacia cada uno de nosotros, ya que al morir Jesús en la cruz, pudimos ver que la ley fue cumplida a través de Jesús. Pero entonces nos pone en una nueva relación con Dios y con su ley, porque ya la ley simplemente es como un espejo, nos va a mostrar las manchas que tenemos y nos va a condenar, pero la muerte de Cristo es la que nos va a dar la salvación. Exacto, como que quita una parte, nos dice, ok, la ley sigue, pero yo también les propongo esto para que ustedes que sean salvados. Dicen, ¿por qué no podía Dios abolir sus leyes y quitar los castigos por su violación cuando Adán y Eva pecaron? Cuando Adán y Eva pecaron, indudablemente Él es el creador y les dice, miren, están en pecado. Él pudo haber dicho, ok, yo soy el creador, comencemos de nuevo, les borro su pasado, comencemos de nuevo y aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque Él no podía abolir sus propias leyes y quitarle los castigos. Bueno, yo pienso que Jesús en primer lugar no podía quitar el castigo que lleva el pecado, porque si no hubiese sido así, que no hubiera muerte, entonces los demás mundos que hubieran dicho, o sea, Jesús, o más bien Dios, los perdonó a ellos por el pecado, entonces nosotros también podemos pecar y va a pasar lo mismo. Entonces no era algo que no se podía, ¿no?, hacer. Igual si Jesús hubiese destruido este mundo al pecar, igual los demás mundos iban solo a adorarlo por temor. Entonces por eso Jesús no podía abolir ninguna de esas leyes ni quitar los castigos, tenían que ser cumplidos. Era un ejemplo, pero a la vez del ejemplo también Él les dijo, yo les voy a dar un castigo, por así decirlo, pero a la vez yo voy a hacer el plan de redención para ustedes, mostrándoles el amor que Él sentía hacia la raza humana y por ende que los otros mundos, como mencionaba Ana, vieran que Dios era un Dios de amor. A ver, ¿cuáles son me puedes decir las definiciones de estas dos preguntas? ¿Qué es conocer para ti? Conocer se define en una sola palabra, es saber. ¿Y qué es una norma? Es una ley, un ejemplo, como con los mismos policías pasan la carretera y dice máxima velocidad 120 kilómetros por hora. Te pasas de eso, llega el policía y te da una multa. Eso es una norma. Entonces, sería el conocimiento, la motivación para esta lección sería el conocimiento de la ley. Es lo que realmente es el centro de nuestra lección, el conocimiento de la ley. La muerte de Jesús y su correlación con la ley. Al morir Jesús,
o hay una relación con la ley de Dios, de cumplirla. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte de Jesús y su correlación con la ley de Dios? Para esto vamos a ver 3 puntos en nuestra lección. Primero sería el reconocer la ley como norma de justicia, el sentir o aceptar la necesidad de liberación y resolver el servir a Dios. Según Romanos 3:20, ¿cuál es la función de la ley? ¿Y me puedes leer Romanos 3:20? Yo la busco. ¿3:20? Sí. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Entonces, quiere decir que por medio de las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Un ejemplo podría ser lo siguiente. Podemos conocer a personas buenas que han hecho buenas obras aquí en la tierra, ¿no? Es decir, esta persona que va a ir directito al cielo, mucha gente a veces lo llega a decir, ¿no? Porque es bueno, porque ayuda a los demás. Pero si esta persona no ha cumplido la ley, o no ha aceptado la ley, no la ha cumplido, no reconoce que es una persona de pecado. Y al no reconocer el pecado, no estás reconociendo a Dios. Ahora, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La norma de justicia es sumamente amplia, prohíbe toda acción mala. La ley es la norma de justicia, y todo lo que no esté a la altura de las demandas de la ley es pecado, pues el pecado es anarquía, desobediencia a Dios. Cuanto más se familiariza una persona con la gran norma, tanto más aumenta su conocimiento y sentimiento del pecado. La ley es un espejo, como decía Ana, hace ver la mancha, la culpa, pero no puede quitarla. Entonces, nacemos en pecado o con el pecado, pero poco a poco, entre más vamos creciendo, tanto como personas o a nivel espiritual, vamos conociendo lo que es el pecado y las consecuencias de este y la ley. Entre más conoces la ley y el pecado, es como dice, la ley es un espejo. Cada vez nos hace ver que la mancha, tal vez al principio, si tú tienes un espejo borroso, ves una mancha chiquita, pero entre más te vas acercando a ese espejo, o tienes un espejo más grande, más ves que la mancha, y la mancha va creciendo hasta que al final ves un espejo totalmente limpio, ves que tu mancha, que al principio era pequeña, al final termina siendo una mancha grande. Así es la ley. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 8:3 acerca de la ley y la salvación? Aquí está en la pantalla, si no los puedes leer. Bueno. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de la carne del pecado, y por pecado condenó el pecado en la carne. Romanos 8:3. Entonces, ¿qué nos dice acerca de la ley y la salvación? Bueno, si Jesús no hubiera enviado a su Hijo a la tierra para que Él pudiera cumplir la ley, porque si nosotros vemos y leemos en la Biblia que Jesús cumplió toda la ley de su Padre, entonces Él, al tener en la carne el pecado igual que nosotros, pudimos ver que podemos tener la salvación aunque tengamos el pecado, así como Jesús, Él nació siendo pecador, pero podemos ver que cumplió la ley. Entonces está la posibilidad de que nosotros seamos salvos, ¿no? Por medio de la ley y por medio de cumplir la ley. Este fue el ejemplo que Dios vino a dar aquí a la tierra. Ahora,
La necesidad de liberación. Cristo es el fin de la ley, el objetivo de la finalidad como medio de buscar la justicia. Desde la caída de Adán, Dios ha revelado solo un camino por el cual los hombres pueden ser salvos y por el cual es la fe en el Mesías. El propósito de Dios al proclamar sus leyes fue mostrarles su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Su vida reemplaza la vida de los hombres, así también remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Es lo mismo que estábamos comentando hace rato, ¿no? Él vino a la tierra, hizo una vida santa, desarrolló un carácter perfecto y por ende demostró que se puede desarrollar un carácter perfecto. Pero muchas veces al no seguir la ley, al no estar de acuerdo a veces con la ley, no podemos desarrollar ese carácter perfecto. Y en el repaso de la lección, no sé si recuerdan, mencionamos que en los versículos que aquí aparecen, y si a los demás les da tiempo a apuntarlos, a quienes están en pantalla, y checarlos, mencionaba mucho una palabra. ¿Se acuerdan qué palabra era la que mencionaba seguido? La palabra fe. La fe va en correlación a la ley. ¿Por qué creen o por qué crees, por qué creen cada uno de ustedes, por qué creen que va correlacionada a la fe? ¿Qué es lo que va junto a la fe? ¿Por qué la ley va junto a la fe? Porque en la ley Sería porque para que la ley nosotros la aceptemos, primero tenemos que ¿qué? tener fe en Cristo Jesús. Exactamente, tenemos que tener fe en Cristo Jesús, porque muchas veces nos pueden decir esto está mal, o por un ejemplo, como mencionaba hace rato, ¿no? Llega el policía y te dice estás mal, conduciste a tal velocidad, pero a veces tú sabes que no es cierto, que tal vez tú conduciste a 50 y el policía te dice no, conduciste a 60 y está mal por esto y esta razón, y tú sabes la ley, ajá, y dices pues es que no es cierto, pero tú tienes que creerle a él. ¿Por qué? Porque él es la autoridad, ahí tienes que tener fe. De la misma manera, la fe va anudada a la ley. Ahora, según Romanos 7, del 4 al 6, ¿qué nos enseña Pablo acerca de la nueva vida del creyente? ¿Sí? Ana, ¿me lo puedes leer? Dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro esposo, a saber, del que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto a Dios. Ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquello en que nos detenía presos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Pablo acerca de la nueva vida del creyente? Bueno, nosotros al bautizarnos podemos decir que morimos, por eso somos sumergidos bajo el agua. Entonces aquí dice que así como Jesús resucitó, nosotros al ser levantados en el bautismo estamos siendo una nueva criatura, y aquí es donde nosotros tenemos una vida nueva como creyentes, en el que nuestras luchas comienzan, y para cumplir la ley debemos de tener una estrecha relación con Cristo para que podamos obtener la salvación. O sea, la salvación fue gratuita para todos, pero de nosotros depende que nosotros sigamos la ley, que es la que nos va a condenar, pero por la muerte de Cristo vamos a tener salvación. Ahora, ¿me puedes decir los frutos del Espíritu que están aquí? El fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Bueno, esto es algo actualizado porque en la Biblia lo dice de otra manera, pero son los mismos frutos del Espíritu, ¿no? Dice, la muerte del viejo hombre pecaminoso nos da libertad, así como la muerte del marido deja libre a la mujer.
Cuando nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo, nosotros morimos a la ley. Haber renacido, el Espíritu Santo significa la creación de un corazón limpio y la renovación de un espíritu recto. En adelante el creyente ya no sirve a Dios movido por el sentimiento de un yugo legal y por temor, sino en un nuevo espíritu de libertad y de amor. El resultado final es llevar fruto para Dios y el fruto de una vida reformada. ¿Y qué es lo que nos da esto? Bueno, el amor. ¿El amor de qué manera nos llevaría a cumplir la ley de Dios? Cuando amas a una persona, quieres hacer todo lo imposible por agradar a esa persona y tener una estrecha relación con la persona. Entonces creo que de esa forma también con Dios. La alegría, ¿por qué te hace hacer o estar acorde a la ley de Dios? Tú cuando estás feliz haces todo lo que te piden, ¿no? A veces incluso aunque no te incluso cuando la gente o las personas te piden algo que tú no quieres hacer, pero estás alegre, muy feliz, tú lo haces porque realmente estás feliz, no te molesta lo que te digan. La paz, cuando te sientes en paz, tú también lo haces así, y así con cada uno de los frutos del Espíritu. Bueno, para terminar, ¿qué hemos aprendido hoy? La muerte de Jesús no eliminó la ley. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, todo el que cree puede experimentar la victoria sobre la muerte. Ahora, muchas veces la otra dice, ¿para qué nos sirve esto aprendido? ¿Para qué nos sirvió la lección de esta semana? En una parte del bautismo es de que Dios nos da una nueva oportunidad, podemos estar libres y en paz, podemos estar alegres de que Dios nos da una nueva oportunidad. Bueno, Ana. Bueno, algo que no debemos olvidar en esta lección es que Jesús vino a morir por nosotros, pero vino a cumplir la ley. Recordemos que las leyes que se quitaron fueron las leyes ceremoniales y no la moral. Por eso él vino a demostrar que sí se podía cumplir la ley moral. Y otra cosa que no debemos olvidar es que la ley no nos va a salvar, sino que debemos de luchar cada día, que solamente lo que hace la ley es demostrarnos nuestro pecado, nuestra mancha, pero a través de la salvación de Cristo y la comunicación diaria con Él vamos a obtener la salvación. Traduciéndoles a palabras más concretas, podríamos decir que Jesús vino y dijo, ¿sí se puede qué? Superar la ley, sí se puede aplicar la ley, sí la puedo, la ley debe estar en mi vida, pero sí yo la puedo vivir día a día, ¿por medio de qué? Lo que vimos, los frutos del Espíritu, la fe, en creer de que la ley es para beneficio nuestro, y los frutos del Espíritu que ya habíamos mencionado y que están en la parte de atrás, que son tener amor, alegría, paz, tener paciencia, amabilidad, tener bondad, fidelidad, tener humildad y dominio propio. Cuando tenemos estos frutos del Espíritu, ¿nosotros qué? Hemos o podemos vencer la ley como Cristo que lo hizo. Bueno, tarea para sus casas. En una hoja de papel anoten los cambios que necesitan en cada una de sus vidas para vivir una vida reformada en Cristo, y en oración ustedes piden ayuda para que Dios les dé los frutos del Espíritu que ustedes necesitan. ¿Para qué? Para cumplir esto. Y yo sé que con la gracia de Dios y la oración de ustedes constantemente, ustedes pueden ¿qué? Superar todo aquello que está malo en cada una de nuestras vidas y lograr cumplir la ley de Dios tal como es. Bueno, les agradezco por acompañarnos en esta repaso de la lección. Le agradezco a Ana, le agradezco a Saúl por habernos acompañado en el repaso de la lección, y los invito a que cada uno de ustedes
nos estén visitando constantemente para ver este repaso, ya sea en las redes sociales, en la página de la Iglesia Adventista de Cuautla, y indudablemente enviarnos sus comentarios para, incluso si hay gente de aquí de Cuautla que quiere venir, comentar con cada uno de nosotros al repaso de la lección, están invitados. Terminamos con una oración. Querido Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos has permitido estar aquí con cada uno de nuestros hermanos, y ahora que vamos a terminar el repaso de la lección, tú seas con ellos, bendícelos, ayúdalos en sus problemas personales, bendícelos en sus casas, a las personas que ellos quieran, y bendice también este proyecto, Señor, pues con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, se les agradezco todo esto. Hasta luego. Bye. Adiós.